Bienvenidos a Informática en Acción. En nuestro anterior programa dedicamos nuestra sesión a establecer maneras de cómo manipular los datos que estaban en cada expediente de nuestra base de datos. Vimos entonces cómo se podía eliminar un expediente de nuestro archivo, vimos cómo se le podían modificar los datos que estaban en cada uno de los expedientes y vimos cómo agregar un expediente. También hicimos mucho énfasis en la manera de recuperar una información, haciendo uso de la opción consulta que trabaja mediante la metodología denominada búsqueda por ejemplo. En este programa vamos a redondear nuestra idea del manejador de base de datos en cuanto a cómo se crean bases de datos, cómo creamos nuestra planilla original con la cual después sabemos cómo ingresar datos, cómo eliminarlos, cómo agregar. Y después vamos a dedicarle el resto del programa a describir un poco cómo podría ser utilizado esta herramienta en el sistema educativo. Vayamos entonces a nuestro trabajo en el computador. Si estamos en nuestro menú principal de archivos, vamos a crear una base de datos. En este caso seleccionamos crear, en donde ya se encuentra el cursor presionando la tecla Enter. Aparecen entonces 4 columnas con la cual podemos definir el nombre de un campo, la naturaleza de contenidos que va a tener ese campo, el número de caracteres que en el peor de los casos va a tener ese campo y en el caso que existan campos numéricos, cuántas posiciones para los decimales se van a dejar. Pensemos que vamos a hacer una base de datos para colocar datos personales. El primer campo lo vamos a denominar apellido. Usando el teclado principal como la máquina de escribir, introducimos el nombre del primer campo. Presionando Enter, aparece entonces una flecha indicando al campo tipo, la cual la habíamos visto antes en la opción de estatus del menú de anexo. Como se les había comentado en esa oportunidad, cada vez que veamos esta flecha al lado de un campo, significa que los contenidos del mismo se deben cambiar presionando la barra espaciadora. En este caso, el campo apellido es un campo que va a tener letras, luego es tipo texto. Presionando Enter, aparece el cursor dentro de un campo de longitud que significa el máximo número de caracteres que podría tener un apellido. Podemos asignarle 15 caracteres en este caso. Al presionar Enter, observemos que inmediatamente bajó el cursor al próximo campo y no usó el número de posiciones decimales. Esto se debe a que el manejador archivos detectó que el tipo de campo era texto y por lo tanto carecía de sentido hablar de posiciones decimales. Nuestro segundo campo va a tener nombre como denominación. Presionando Enter, vamos a tener también que es de tipo texto este campo. Presionamos otra vez Enter y vamos a darle 10 caracteres de longitud. Presionamos Enter y pasamos al tercer campo y coloquemos aquí la cédula de identidad o el número de identificación del individuo. Entonces colocamos cédula y al presionar Enter, observen cómo él ha ido colocando siempre en mayúsculas los nombres de los campos, ya que estos campos no se utilizan con un fin
textual con un fin de producir documentos, sino para identificar contenidos de un campo. En este caso, la cédula, que es una identificación, ya no es de tipo texto. Presionando la tecla de barra espaciadora, podemos seleccionar la opción numérica. Presionando Enter, vamos a la longitud y coloquemos que son 10 posiciones también para la identificación numérica de la persona. Al presionar Enter, observemos que el cursor ahora se encuentra en las posiciones decimales. En este momento tenemos que decir cuántas de estas 10 caracteres van a ser utilizados en posiciones decimales. Aquí es importante recordar que el punto decimal o la coma decimal requiere de una posición. Luego, si colocáramos aquí 2 decimales, eso implica que el número de cifras significativas nada más pueden ser 7, porque 2 serían decimales y una sería la del punto decimal o coma decimal. En el caso de la identificación de un individuo, no tiene porción fraccionaria o porción decimal. Luego presionamos Enter y él asumirá que el valor es 0. Podemos también colocar la fecha de nacimiento y a ese campo le vamos a colocar nacimiento. Al presionar Enter, en este caso el tipo de campo no es textual y pudiese ser numérico. Sin embargo, al presionar la tecla de barras de la barra espaciadora de nuevo, vemos que hay un campo tipo fecha que ya nos muestra las barras para separar las porciones de día, mes y año en el campo. Al presionar Enter, observen que ya automáticamente colocó 6 posiciones decimales, porque son 2 posiciones para el día, 2 posiciones para el mes y 2 posiciones para el año. Si hemos terminado de definir la planilla básica de esta base de datos de personal, bastaría entonces con presionar F9, tal y como lo indica en la parte inferior de nuestra pantalla, para que procedamos a darle un nombre a la base de datos. Presionamos entonces F9 para almacenar, nos da un mensaje de que espere y actualmente nos dice que estamos en comando de la unidad de discos A. Nosotros deseamos grabar esta base de datos en la unidad de discos B. Luego tenemos que pasar el cursor de esta posición donde está a este lado. Para ello presionamos la tecla de flecha hacia la izquierda. Y ahora con la flecha hacia abajo colocamos en la unidad de discos B y presionamos Enter. Ahora el manejador de base de datos se encuentra en control de la unidad de discos B, tal y como le indica en la parte superior. Ahora sí, podemos regresar al sitio donde le vamos a colocar el nombre a nuestra base de datos. Para ello tenemos que mover el cursor de aquí hasta aquí. Para ello presionamos la tecla de flecha a la derecha. Vamos a colocar de nombre a esta base de datos o a este archivo de datos personal, porque es un archivo de personas. Cuando hayamos terminado de escribir el nombre de la base de datos, presionamos Enter. Espere un momento mientras que él guarda esta planilla básica en el disco. Ahora vamos a abrir el gavetero donde se ha guardado esta base de datos. Para ello, como lo hemos hecho en anteriores ocasiones, colocamos el cursor en la opción de usar y presionamos Enter. Ahora podemos llevar el cursor hasta la opción personal, Enter, y observemos entonces que se ha abierto un gran rectángulo como indicador que hemos abierto el gavetero y en la esquina inferior derecha aparece la denominación de este gavetero que hemos abierto, de este archivo que se llama personal. Ahora vamos a proceder a escribir algunos expedientes.
Para ello, recordamos que en la opción datos está la opción de agregar. Para ello presionamos entonces la tecla de flecha a la derecha y seleccionamos agregar presionando Enter. Aparece entonces el expediente o registro número 1 y el cursor esperando el apellido. Como un ejemplo, vamos a introducir varios nombres para que ustedes vean cómo es este proceso. Coloquemos el primer apellido Castillo, de nombre Ángel, con cédula 345621, de fecha de nacimiento del 23 del mes 02 del año 45. Fíjense que automáticamente él saltó al próximo registro al terminar de llenar el primero. En este caso tomamos el otro apellido, García, de nombre Sonia. Si uno se equivoca, puede presionar la tecla Backspace, borrar hacia atrás y proceder como que si estuviese en el procesador de texto. Cédula 23-12-78-9 y la fecha de nacimiento es el día 2 del mes 11 del año 52. Y así podemos continuar. Cuando hayamos terminado de introducir los datos por una sesión, podemos suspender el trabajo presionando la tecla Escape. De esta manera, solo han quedado los registros anteriores dentro de la base de datos. Si queremos observar el resultado de nuestro trabajo, podemos, llevando el cursor hasta la opción de listar, presionamos Enter y veamos entonces que aparecen los dos nombres que hemos colocado. Si queremos ver todo el trabajo hecho, debemos presionar la tecla Escape para recoger el menú que nos perturba la visualización de los datos. Como ustedes se pueden dar cuenta, el proceso de crear la base de datos realmente es sencillo, siempre y cuando se tenga claro las tres preguntas o los tres pasos que planteábamos en nuestro programa anterior, que son qué cosas nos gustaría preguntarle a la base de datos en los próximos 5 a 6 años, cuáles son las informaciones primarias que se requieren y con qué instrumento o planilla vamos a recoger cada uno de estos datos. Mientras que eso haya sido claramente definido, el pasar de este tercer paso, que es la definición de la planilla, a crear la planilla dentro del computador, como acabamos de ver, es realmente sencillo. Sin embargo, acordémonos siempre que el computador lo que nos ayuda es a hacer sencillo aquellas cosas mecánicas, aquellas cosas que no le son naturales al hombre y que las máquinas realizan mejor. Por lo tanto, no podemos esperar que el computador nos resuelva los problemas de recuperación de información o de estructuración de la base de datos. Es problema del usuario y una gran responsabilidad la definición de esa base de datos. Con esto terminamos los aspectos básicos que se requieren para interactuar con una base de datos. Pasemos ahora al problema educativo, que como lo hemos reiterado a lo largo de nuestra serie, es una gran preocupación de nuestro programa. El uso de manejadores de base de datos en la educación tiene unas aplicaciones realmente increíbles, sobre todo que fascinan a los estudiantes. Entre los aspectos que nosotros podemos identificar como relevantes para usar esta herramienta en el sistema educativo están las siguientes. Primero, estimular a los estudiantes que definan sus necesidades de información.
Muchas veces lo primero que le hacemos a los estudiantes es interactúe con una base de datos, lo cual es muy bueno, pero no debemos perder de vista que siempre deberíamos pasarlos por la etapa de que ellos definan sus necesidades de información. Uno de los grandes problemas que tienen los usuarios de bases de datos es que normalmente no se detienen a pensar sus necesidades de información y entonces cuando están interactuando se dan cuenta que requieren informaciones que no han sido alimentadas al computador. Esto es vital. El que los muchachos se ejerciten de cómo estructurar, de cómo definir, de qué datos se van a recoger. Esa es una primera actividad que es vital. Las áreas donde uno puede ejercitar con mucho éxito en los manejadores de base de datos son básicamente la geografía y la historia. También en biología se consiguen excelentes ejemplos. Por ejemplo, el determinar las características de la alimentación que uno debe tener para una salud adecuada implica que los muchachos tengan que investigar cuáles son los componentes nutricionales que son relevantes para la salud que deberían identificar en cada alimento. Por ejemplo, las grasas, las proteínas, los azúcares, minerales, etcétera. El que los muchachos determinen cuáles son los datos que tienen que definir en cada alimento implica una investigación o un conocimiento del rol que juega cada uno de ellos. Y esto es una parte muy formativa, porque para usar información en volumen con eficiencia, uno tiene que tener claro para qué va a ser su uso posterior. En geografía, que vamos a ver más adelante un ejemplo, el hecho de que podamos relacionar aspectos de localización geográfica con potenciales económicos o situaciones sociales es muy importante, pero eso supone que el muchacho tenga claro para qué lo va a hacer. En este caso, nosotros hemos hecho ejercicios como lo siguiente. Reunimos a un grupo de 2 o 3 muchachos que se le asigna el problema de gerenciar un país. Eso implica determinar qué cosas del país pueden ellos vender al exterior y cuál es el mínimo precio según las condiciones de mercado que deberían pedir. Pero también está la otra parte de saber qué cosas requieren ellos comprar del exterior porque no las producimos y cuánto es lo máximo que deberían pagar por tales materias. Eso supone que se recolecte data que va desde importaciones y exportaciones, que es lo más obvio, hasta, por ejemplo, cómo está segmentada la población, porque no es lo mismo que si nosotros producimos compotas, vayamos a tratar de ubicar mercados donde la gran mayoría de la población es mayor de 14 años, o si nosotros producimos artículos de deportes, vayamos a llevarlos a países que tienen un gran porcentaje de la población mayores de 60 años. Pero no solamente es eso, es requerido, por ejemplo, saber en qué sitios existen puertos en los distintos países, porque no es lo mismo llevar una materia prima o un bien elaborado a alguien que está en el Océano Índico que a alguien que está dentro del Atlántico o el Mar Caribe, que no son mares vecinos en Latinoamérica. Como ustedes pueden ver, este problema tan sencillo debe generar en los muchachos una búsqueda, un talento de cómo organizar la información para su uso posterior. El otro tipo de destreza que uno puede trabajar con los muchachos es el reconocimiento de patrones en informaciones de volumen. Por ejemplo, en la biología, una manera de aprender la clasificación de las especies, ya sean animales o vegetales, es tratando de identificar ciertas características visuales, de hábitos que tienen los animales y las plantas y combinarlas con su clasificación científica. Y posteriormente, haciendo preguntas talentosas a la base de datos, uno podría sacar la correlación que cierto hecho físico o cierto tipo de vida le dan la posibilidad de clasificar a los animales según unos ciertos criterios.
que es lo que se denomina la taxonomía botánica o la taxonomía zoológica. En historia también es posible esto. Pensemos que si los muchachos establecen una base de datos que tiene que ver con sucesos, y dentro de esos sucesos uno clasificaría como campos de la base de datos, por ejemplo, quiénes fueron los actores del suceso, la naturaleza del suceso, si fue un suceso militar, un suceso económico, un suceso financiero, etcétera. ¿Quiénes, en qué sitio del país ese suceso ocurrió, el año, etcétera? Uno podría empezar a averiguar con una base de datos montada de esa manera las interrelaciones que existen a veces entre las actividades económicas de los hombres y su relevancia política, o viceversa, el impacto que hay entre las actividades económicas en actividades de tipo religioso o de tipo familiar. Muchas veces en la historia, cuando uno la comienza a hurgar, ve que existe una cierta racionalidad que proviene de una interconexión que a veces no se ve en la superficie, porque uno no está procesando información en volumen. En resumen, podríamos decir que es muy adecuado el uso de los manejadores de datos en el sistema educativo si se estimula la capacidad de identificar las necesidades de información que tengan los estudiantes. Si se le da la posibilidad a los estudiantes de resolver problemas basados en datos, como fue el ejemplo que dimos de geografía de gerenciar el país, o si los muchachos desarrollan destrezas de identificar patrones de comportamiento o de relaciones interactuando inteligentemente con una base de datos, como es el caso de la historia que comentábamos o el caso de la geografía. Existen también otras aplicaciones quizás un poco más tradicionales en la educación que pueden ser trabajadas. Una de ellas, por ejemplo, es el manejo de referencias bibliográficas. El hecho de que durante la vida escolar uno haya leído muchos libros o muchos artículos, pero que no pueda ir acumulando esas referencias y los resultados que ellas han producido, es una pérdida lamentable de información por la cual uno ha atravesado. Si uno le logra estimular a los estudiantes que utilicen los manejadores de base de datos durante su vida escolar para ir acumulando todo el material bibliográfico con que han trabajado, esta base de datos se convierte en una herramienta muy poderosa cuando ya el estudiante está hacia grados superiores. También es importante esta parte de bibliografía cuando el estudiante se enfrenta a una biblioteca o a un sistema de búsqueda telefónica. Muy pronto esperamos que en Latinoamérica podamos contar con lo que se llaman bases de datos públicos, que ya existen en otros países y de donde, hay que decirlo, se pueden accesar desde Latinoamérica. Solamente se requiere un computador y un dispositivo que se llama un módem para que con la línea telefónica que uno tiene en su casa puede insertarse, integrarse, acceder a bases de datos realmente magníficas que se encuentran en Europa o en los Estados Unidos. Luego, si los muchachos tienen la capacidad de navegar, de atravesar la cantidad de posibilidades que hay en esas bases de datos bibliográficas, sus capacidades de investigación documental mejoran enormemente. Por otro lado, está la posibilidad que los muchachos desarrollen las destrezas de hacer preguntas inteligentes y que, aunque han aprendido a manejar esto en geografía, en historia, en biología, esto pueda ser útil en su vida profesional para lograr buenos puestos de trabajo. Pensemos que uno de los grandes problemas que enfrenta Latinoamérica es que cada vez hay mayor número de estudiantes que tienen que ingresar al mercado de trabajo antes de culminar sus estudios, debido a que sus padres no pueden financiarlos en forma permanente. Si los estudiantes logran desarrollar en sus clases, en su área escolar de primeros años, el manejar estas herramientas, entonces pudiésemos tener unas destrezas
muy valiosas para insertar a estos muchachos en el mercado de trabajo en cosas que no son geografía ni historia. Espero que haya sido de utilidad esta sesión de trabajo y espero volverlos a conseguir en nuestro próximo programa. Hasta luego.